aquí estamos nuevamente en la casa del Señor, porque es el día del Señor. Sean pues bienvenidos las personas que están presentes, que el Señor pues apruebe los pasos de lo que viene. Y pues vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Los que nos están viendo por las redes sociales, Dios me los bendiga. Que la bendición del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Padre Santo, te alabamos, Dios, Santo de Israel. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos las gracias por tu infinita misericordia sobre cada uno de nosotros, sobre las familias aquí representadas, Señor, sobre los que nos están viendo, Señor. Que tu gracia, tu misericordia, tu favor esté sobre cada uno de nosotros, Padre. Que tu Santo Espíritu, oh Santo de Israel, descienda con poder y afecte nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Se haga una evidencia en nuestro diario vivir, Dios. Que todo lo que hagamos de corazón sea para ti, porque tú todo te lo mereces, Dios. Gracias, mi Señor, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Que seas tú el que reciba toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica y pues lo vamos a tener en el Salmo 81. El Salmo 81, si usted tiene su Biblia ahí, Salmo 81 tiene el título Llamado a la obediencia. Pero vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el 14. Y esta porción de la palabra tiene un llamado de Dios a que escuchemos su voz, escuchar la voz de Dios. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 7: en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Dice el 8: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. El 11 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieres oído, mi pueblo, si en mis caminos hubieres andado, Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 13? Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieses andado, Israel. Y estamos leyendo esta porción de la palabra porque vamos a estar hablando de oír la palabra del Señor. A través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos un llamado, un clamor de Dios para que le escuchemos, para que oigamos su voz y para que sigamos sus caminos. Vamos a continuar con nuestro servicio teniendo en mente esta porción de la palabra porque vamos a estar hablando de eso. Dios me lo bendiga, usted alabe y bendiga el nombre del Señor. Yo quiero
Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte.
Gloria a Dios. Podemos decir, eres mi respirar. Amén. Puede sentarse. Usted sabe que si no respiramos, morimos. Por lo tanto, si nosotros cantamos, Él es mi respirar, el Señor debe estar presente en mi vida siempre. Amén. Y eso debe reflejarse en la actitud en que nosotros hacemos las cosas, sobre todo cuando las hacemos para Él. Gracias, muchachos, gracias para el grupo. Preciosa alabanza donde cantamos Eres mi respirar. Que eso se vea en nuestra vida diaria, que Él es nuestro respirar. Dios le bendiga. Entonces vamos a continuar con la enseñanza. Veníamos en las semanas anteriores veníamos hablando acerca del libro de los Hechos. Y vamos a hacer un paréntesis tratando ese libro, porque en los capítulos que vienen vamos a ver que el Señor le habla a su pueblo. Ya en lo que habíamos visto ya vimos algunas ocasiones en que el Señor le hablaba a su pueblo. Y eso me llamó la atención dejarlo bien claro, por eso voy a dar algunas enseñanzas de escuchando la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Porque en el libro de los Hechos vamos a tocar, se va a ver mucho ese tema. Entonces vamos a hacer un paréntesis en esa parte. Si nosotros recordamos el mensaje anterior, hablamos de Esteban, ¿cierto? El primer mártir, se conoce como el primer mártir, Esteban, para recordar un poquito el mensaje anterior. Pero vamos a dejar el libro de los Hechos ahí tranquilo. Para escuchar la voz de Dios, nosotros necesitamos creer que Dios es real. Antes de continuar, les voy a contar una anécdota que leí hace poco, una historia real que leí hace poco. Una mujer iba caminando con su esposo, quizás estaban haciendo ejercicio, pero iba por la calle caminando, y de pronto la esposa, la señora, se desmaya y cae al suelo. Inmediatamente el esposo comienza a darle resucitación, lo que se conoce como un CPR, y llamó a la ambulancia. Mientras venía la ambulancia, los paramédicos, él trató de resucitar a su esposa. A la esposa la toman los paramédicos, la llevan al hospital, pero la señora había sufrido un ataque al corazón y su corazón se había detenido. Inmediatamente en el hospital la indujeron a un coma para que se quedara dormida y tratar de resucitarla. E intentaron con el desfibrilador. Usted sabe lo que es el desfibrilador, ¿verdad? Eso que le ponen aquí para que el corazón empiece a latir nuevamente. Y se lo pusieron varias veces, 7 veces, y ya pues iban a dictaminar que la señora había muerto. Pero en la última, en la séptima, la señora, su corazón empezó a latir. Y tomaron el tiempo en que su corazón se detuvo cuando se desmayó, y cuando empezó a latir otra vez, ya había transcurrido 27 minutos, o sea, casi media hora, esta mujer estuvo muerta. Cuando ella despertó, pues no podía hablar porque tenía tubos y un montón de cosas. Inmediatamente hizo señas que quería escribir algo. Le pasaron inmediatamente papel y lápiz y con garabatos, porque no podía coordinar bien porque acababa de estar muerta. Escribió unos garabatos donde se puede leer: Él es real. Solamente 2 palabras: it's real, es real. Todos se quedaron consternados de ver que ella escribió que era real. Cuando ya estuvo mejor y le quitaron los aparatos, le preguntaron qué fue lo que quisiste decir con que es real. Y dijo: Jesus es real, it's real. Y le contó su experiencia y dijo que en ese momento, en ese tiempo que estuvo muerta, ella se encontró en un lugar como en el cielo y vio a Jesús parado frente a una puerta gigante. Y ahí estuvo contemplando la hermosura de Cristo Jesús, de Jesús. Pero el Señor le permitió regresar a tierra. Ella, por supuesto,
era una mujer cristiana, pero después de esa experiencia se dedicó a compartir más la palabra del Señor. ¿Por qué cuento esa historia? Porque regresando al tema, para escuchar la voz de Dios, usted tiene que creer que el Señor es real. Si usted no cree que Dios es real, usted no va a escuchar la voz de Dios. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a hablar acerca de eso. ¿Habla Dios todavía? Dios todavía habla. Es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y en el Salmo 81 que acabamos de leer, yo aquí le leí en mi versión Reina Valera, pero aquí en mis notas tengo la versión del NBI. Y miren el versículo 8, dice: escucha, pueblo mío, mis advertencias, si tan solo me escucharas. Dice el versículo 8. Y el versículo 13 dice: si mi pueblo tan solo me escuchara, si quisiera andar en mis caminos. Es un clamor de Dios para que nosotros escuchemos su voz, para que nosotros andemos en sus caminos. Vemos aquí que si el Señor está diciendo eso, significa que había un pueblo que no quería escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios ha querido decirnos algo y usted y yo estamos tan ocupados que no escuchamos su mensaje, su voz? Podemos estar ocupados en nuestro empleo, en nuestros quehaceres diarios, en el cuidado de la casa, en el caso de las amas, las que quedan en casa, los que trabajan, incluso en el ministerio. ¿Cuántas veces hemos estado envueltos en los quehaceres del ministerio, en la iglesia de Cristo Jesús, pero no escuchamos su voz? ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunión con Él. Ah, hermano, pero yo trabajo en la iglesia, yo ayudo, yo toco, yo predico, yo qué sé yo. No, eso está muy bien, pero necesitamos un tiempo con Él a sola para hablar. Yo necesito un tiempo a solas con mi esposa para charlar, hablar lo que proyectamos, los problemas que se van presentando, cómo solucionamos esto, cómo solucionamos aquello, cosas que quizás no puedo hablar delante de las demás personas. ¿Sí ve la similitud? Por lo tanto, con el Señor yo necesito mi tiempo íntimo. ¿Cuántas veces el Señor ha querido llamarnos la atención? Y estamos, pero muy ocupados para escuchar su voz. Y Él es real, Él quiere hablarte. Él quiere tener intimidad con cada uno de nosotros, así como el clamor que se plasmó aquí en la palabra del Señor en el Salmo 81. En el Salmo 81 el Señor clama. Ahora, veamos las razones por las cuales Dios quiere hablar conmigo. Las razones por las cuales Dios quiere que escuche su voz. ¿Por qué Él quiere que escuchemos su voz? Desde Génesis hasta Apocalipsis está el llamado del Señor: escucha mi voz. Y vamos a empezar a ver. La primera razón por la cual Dios quiere que escuchemos su voz es porque el Señor nos ama. El Señor te ama a ti y me ama a mí. Y por esa razón quiere que escuches mi voz. Los seres que usted ama, usted quiere que los escuchen cuando usted habla, ¿sí o no? Si tiene hijos, cuando usted le habla a sus hijos, usted anhela que ellos le escuchen. ¿Por qué? Porque usted los ama. A su esposo, a su esposa, usted quiere que cuando usted le hable, ellos le escuchen. Porque quizás usted tiene un buen consejo para ellos, porque usted desea el bien para ellos. Igualmente, Dios, la primera razón por la cual Dios quiere que escuchemos su voz es porque nos ama. ¿Por qué me ama el Señor? Simplemente porque nos ama.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiere una prueba más grande de amor usted? Así que rápidamente miremos, la primera razón: Dios nos ama. Dios no quiere una comunicación nada más en una sola vía, y ese es un problema en el que caemos usted y yo. Una comunicación unidireccional en una sola vía. ¿Qué es una comunicación unidireccional? Ven, aquí hablando en el plano cristiano, una comunicación unidireccional con Dios es cuando yo voy a hablar con Él, a orar, y le tengo una lista de peticiones. Y empiezo a nombrar la lista de peticiones de todo lo que necesito. Y cuando terminé de decirle todo lo que yo necesito, digo, amén, that's it. Dios te escuchó, Dios te escucha, pero no le diste o no le dimos la oportunidad de que Él me contestara. Esa es una conversación normal, donde una persona habla, la otra escucha, procesa lo que escuchó y responde de acuerdo a lo que escuchó, y la otra, la primera que habló, entonces escucha. Esa es una conversación bidireccional. Habla uno, después el otro, y así nos entendemos. Pero con el Señor, usted y yo caemos en el problema de que tenemos una comunicación unidireccional. Hablo yo, hablo, ni siquiera dejo hablar al Señor. Y cuando ya terminé mis peticiones y el Señor quiere hablarme, yo cierro el canal de comunicación y ya terminé. ¿Está correcto eso? No está correcto. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Esa es la primera razón por la cual Dios quiere hablarme, porque me ama. La segunda es porque necesitamos la dirección de Dios. Indiscutiblemente usted y yo no miramos más allá de nuestras narices, y el Señor lo sabe todo, y nosotros necesitamos su dirección. Igual como cuando el Señor dirigió a Josué, igual que cuando el Señor dirigió a Moisés, le dio direcciones, le dio pautas de lo que había que hacer. Igualmente usted y yo necesitamos direcciones, que el Señor me dirija. La tercera razón por la cual Dios quiere hablarnos es porque necesitamos su consuelo. Y quizás en este tiempo es lo que más necesitamos, que el Señor nos consuele. Así como en el tiempo antiguo el Señor consolaba, hoy también te quiere consolar. Nosotros también nos hemos encontrado entre la espada y la pared. ¿Ha estado usted en esa estación de la vida, entre la espada y la pared? ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y venían huyendo y se encontraron entre el mar y la espada de Faraón que venía con su ejército? Y el Señor abrió el mar y el pueblo pasó. En una situación muy parecida nosotros nos hemos encontrado alguna vez en nuestra vida y necesitamos ese consuelo, esa ayuda, cuando ya podemos tener cualquier situación difícil. Quizás la razón más importante por la cual Dios, la cuarta, quizás la razón más importante por la cual Dios quiere que escuchemos su voz es porque Él quiere una comunión con nosotros. Como decía la primera razón, porque nos ama. Así que ahí tenemos razones por las cuales Dios quiere hablarnos hoy. Entonces, si tenemos suficientes razones para que Dios nos hable hoy, entonces, ¿cómo habla Dios hoy? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo habla Dios hoy? Usted y yo anhelamos eso. Aunque a veces nos apartemos de Él, aunque a veces la situación me haga que tengo ganas la situación me llena a tener ganas de pelear con Dios, de todas formas anhelamos escuchar su voz. Pero ¿cómo se escucha la voz de Dios? Antes de contestar esa pregunta, vamos a ver en la Biblia rápidamente cómo hablaba Dios
en el tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Lo primero que encontramos de cómo hablaba Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento era por revelación directa. Dios hablaba. ¿Recuerdan cuando le habló a Abraham? Que Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ves a una tierra que yo te mostraré. Ahí no hubo escrito, ahí no hubo un mensaje de otra persona. Dios habló directamente a Abraham. Estamos hablando de cómo hablaba Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, para pasar después a ver cómo hablaba. Así que rápidamente usted recuerda la historia, ¿verdad? Cuando el Señor dice la palabra de Dios que le habló a Abraham. La segunda forma como Dios hablaba en el Antiguo y Nuevo Testamento era a través de sueños y visiones. ¿Qué se le vino a la mente inmediatamente? José, ¿verdad? El Señor le reveló a José qué iba a pasar con su vida. Se lo reveló en sueños. A Daniel el Señor le reveló en sueños y visiones lo que iba a pasar en el tiempo futuro, cosas que todavía no han pasado, algunas ya pasaron, los imperios que se iban a ir levantando y los imperios que iban a ir cayendo. ¿Cómo lo reveló el Señor a Daniel? A través de sueños y visiones. Cabe aclarar que no debemos basar nuestra relación con Dios en nuestros sueños y visiones. A veces son cosas muy puntuales que el Señor nos quiere revelar, pero eso sucedía. Así hablaba el Señor en el Antiguo y Nuevo Testamento. La tercera forma como Dios se revelaba en el Antiguo y Nuevo Testamento era a través de la palabra escrita. Recuerda cuando Moisés subió al monte y el Señor le dio la tabla de los mandamientos, ¿se acuerdan? Y eso dice, las primeras tablas fueron escritas con el dedo de Dios, dice la palabra del Señor. Así también hablaba Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Otra forma como hablaba Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento era a través de sus profetas. Cuando un profeta recibía palabra del Señor y iba a hablarle al pueblo o al rey, decía: así dice Jehová. Y era palabra del Señor. Y la gente, el pueblo, obedecía. Otra forma como dice la palabra del Señor que hablaba Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento era a través de los ángeles. ¿Recuerda usted también la historia cuando el ángel se le apareció a María? Y le dijo que iba a concebir, que el Espíritu Santo vendría sobre ella y concebiría a Jesús. Así también, esa es otra forma. Y otra forma era a través de su Espíritu Santo. En alguna ocasión Pablo iba hacia una región y el Espíritu Santo le habló y le dijo: no vayas a esa región todavía. Eso se encuentra en Hechos 16, 6, 7. Dice el 7: cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió, le dijo que allá no iban a ir todavía. Entonces, esas eran las formas como Dios hablaba en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero otra vez regresa la pregunta: ¿cómo Dios habla? ¿Cómo Dios habla hoy? ¿Es posible que Dios haya intentado decirme algo? ¿He estado ocupado y no lo he escuchado? Bueno, Dios habla hoy a través de varias formas, y la principal forma como Dios habla hoy es a través de su palabra escrita. Indiscutiblemente el Señor ya dejó una comunicación con nosotros y está aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ¿cómo habla Dios aquí a través de su palabra? Si nosotros, por eso la insistencia, y está poniendo siempre el dedo sobre el renglón. Estudiemos la palabra, leamos la palabra, porque si yo leo la palabra, el Señor me puede hablar a través de ella, pero si yo no la leo, ¿cómo me va a hablar Dios? Ya Él tiene instituido aquí nuestro manual de cómo vivir nuestra vida, y si yo no la leo, no voy a saber
cómo tengo que actuar. Entonces, indiscutiblemente el Señor habla a través de su palabra. Si yo leo la Biblia, el Señor puede a veces en alguna situación de mi vida poner un versículo en mi mente, traerlo a mi memoria y así me habla a través de su palabra. En una ocasión yo tenía muchos problemas, hace muchos años atrás. Tenía problemas, dificultades, estaba bajo mucha opresión y estaba pasando un periodo muy difícil de mi vida. Y íbamos en el freeway, yo no iba manejando, yo iba de pasajero. Iba en el freeway con unos familiares, iba mirando por la ventana a los autos que pasaban y a los autos que nosotros pasábamos. Y iba ensimismado en mis pensamientos, en mis preocupaciones, y de pronto pasa un auto con un mensaje así grande que decía: Dios tiene el control. Usted puede decir, eso fue una casualidad. ¿Sabe por qué no fue una casualidad? Porque esa palabra trajo a mi mente los versículos donde dice que Dios tiene el control sobre todas las cosas y trajo paz a mi vida. Y yo sentí una paz y descansé en el Señor. Entonces, Dios, por esa razón tenemos que estudiar la palabra. Y Dios me trajo un mensaje a través de un auto a saber quién, no sé ni quién iba manejando, pero iba manejando y yo pude leer el mensaje. Iba en inglés, pero lo entendí. Ya, así que esa es una forma como Dios habla en nuestra vida. En otra ocasión, ya la cuestión había mejorado bastante, había conseguido empleo y fue un milagro que yo comenzara a trabajar inmediatamente en el distrito de Murrieta, aunque fuera de sustituto. Pero empecé a trabajar y ya cuando tenía como un mes de estar trabajando, el cuñado de mi esposa era viceprincipal en una escuela y entonces empezaron a venir a mi pensamiento ideas de que había entrado al distrito de Murrieta porque me había ayudado el cuñado de mi esposa. Yo nunca había hablado con él, hablé con él, pero yo empecé a decir, él se enteró de que yo había llenado una aplicación en el distrito de Murrieta y seguramente movió sus palancas y yo entré. Y aquí viene lo bueno, el Señor también nos reprende a través de su palabra. Estando trabajando en la escuela de Chivela, de custodia, vi un pequeño papelito, pero chiquitito, así miren, un papel así de chiquito, en el suelo. Yo hubiese podido pasar por encima de él, pero se me dio por agarrarlo porque estaba del lado al revés. Yo pensé que no tenía nada escrito, pero cuando lo tomé y lo fui a tirar en la basura, me di cuenta que tenía algo escrito y se me dio por leerlo. ¿Sabe qué versículo era? Era un versículo. Era Salmo 121:2. Dice, por eso no se me olvida nunca, dice la palabra del Señor: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor me reprendió y me dijo: no estés pensando tonterías, tu socorro soy yo, y fui yo quien abrió esa puerta para que tú entraras a trabajar. Se me quitó esas ideas tontas de la cabeza. Dios habla a través de su palabra. Por eso decimos que la principal forma como Dios habla es a través de su palabra. Pero tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla para cuando el Señor ponga un versículo en nuestra mente. Así le voy a estar contando de cómo, porque si usted puede decir, hermano, pero a usted Dios tuvo que, seguramente le habla mucho. En esas formas me ha hablado a través de su palabra. Voz audible, que yo haya escuchado la voz audible de Dios, todavía no tiene esa experiencia, pero sí la he sentido en mi mente. Otra forma, la segunda forma como Dios habla hoy es a través de su Santo Espíritu. El Santo Espíritu de Dios todavía habla a nuestros corazones. Pero igual, tengo que tener una comunión con Él para que Él pueda afectar mi vida, afectar mi corazón.
Si nosotros andamos en el Espíritu de Dios, a través de su Santo Espíritu Él nos puede hablar. ¿Y qué es andar en el Espíritu de Dios? Cuando usted llegue a su casa hoy, esto que ha escuchado aquí, así sea un poquito que le quede, usted medítelo. Medítelo y lea la palabra y trate de orar en el Espíritu, comunicarse con el Señor, y el Espíritu puede hablarle, puede consolarle, depende de lo que necesita. Hablando ya ahora sí de una forma así que Dios, yo puedo decir que Dios fue casi audible. En el año 2005, en el año 2004, mi familia, mi esposa y mis hijos se vinieron a este país. Pero a mí me tocó quedarme en mi país 1 año 4 meses solo. Nunca nos habíamos separado. Y fue un periodo también muy difícil de mi vida. Yo extrañaba a mi esposa, extrañaba a mis hijos, ellos me extrañaban a mí. Ya los niños aquí, por la separación, comenzaban a tener malos comportamientos y yo me estaba desesperando. Entonces yo fui a la embajada americana y apliqué para la visa. Es fácil decirlo así, pero en mi país, por lo menos en Colombia, se presentan, aplican a la visa diario 3.000, 4.000, 5.000 personas diario, y solamente le aprueban la visa a 2 o 3 o 4. Y son personas que tienen muchos recursos porque vienen aquí a pasear y después se regresan, tienen sus compañías allá. Y yo solamente tenía mi empleo y mi familia que me necesitaba. Claro, estuvimos orando, estuvimos ayunando por ese propósito. Y ese día estoy en la embajada, esperando mi turno. Y estoy sentado y veo que las personas que están en las ventanillas, algunos vienen hasta llorando. Y yo veía eso y lo que me rodea nos afecta, ¿verdad? Yo me empecé a poner triste y dije, no me van a dar la visa. No me van a dar la visa. Y me empecé hasta a encorvar. Estaba sentado y empecé a ser sentado así como así. Sentí el peso de que si no podía venir con mi familia acá, yo tenía que regresar a mi familia porque yo no iba a vivir así solo. Y estaba en esa lucha cuando escuché una voz en mi mente que me dijo Lucas 1:37. Y Lucas 1:37 tampoco se me olvida ese versículo. Dice, porque para Dios nada es imposible. Fue cuando el ángel le habló a María y María le dice, ¿cómo puede ser esto? Y dice, porque para Dios nada es imposible. Pero se me vino la cita, pero no el versículo, sino que me hicieron una pregunta aquí en mi mente. Alguien me habló, el Espíritu Santo de Dios. Me habló y me dijo, ¿habrá algo imposible para mí? Y yo todavía seguía ahí. Usted se ha puesto audífonos, ¿verdad? Los jóvenes que les gusta ponerse audífonos. Cuando usted se pone audífonos, usted no escucha la música aquí, sino que la escucha aquí. Para que me puedan entender, la escuché aquí. ¿Habrá algo imposible para mí? Me habló por segunda vez una voz, la misma voz, pero un poco más fuerte. Y me dijo, ¿habrá algo imposible para mí? Entonces me enderecé. Y como seguía con mis pensamientos negativos, la voz me gritó y me reprendió y me dijo nuevamente, ¿habrá algo imposible para mí? Y en el momento en que dice así, me llaman por el speaker. Y yo fui, y el resto es historia. Puede ser, si usted me pregunta, ¿usted ha escuchado la voz de Dios? Esa puede ser la vez que yo escuché la voz de Dios en mi mente, donde me reprendió. Entonces, Dios habla de dos formas. Básicamente, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Pero Dios también habla a través de otras personas. A través de un predicador, a través de su madre,
a través de su padre, a través de un hermano, normalmente a través de personas que nos aman y que tienen un buen consejo para nosotros, que tienen una buena palabra para nosotros. Entonces Dios también habla a través de personas. Dios en este momento está hablando a usted y a mí mismo a través de mí mismo. ¿Sí me entiende eso? Él está hablando y debemos escucharle a través de otras personas. Y una cuarta forma como Dios habla hoy es a través de las circunstancias. A través de las circunstancias Dios nos habla y quiere atraer nuestra atención. ¿Qué sucede cuando le estoy hablando a mi hijo y le estoy diciendo que haga algo y no me presta atención? ¿Qué sucede? Lo reprendo. Primero con la voz. Y si sigue sin atender lo que yo estoy diciendo después, ¿qué hago? Le pongo un castigo. Quizás no físico, pero sí le quito el juego, qué sé yo. Usted sabe. Entonces Dios también habla a través de las circunstancias. 4 formas básicamente que Dios nos habla hoy. Porque en el Antiguo Testamento vimos que hablaba de muchas formas, ¿verdad? Pero hoy, a través de su palabra que ya está escrita, en el tiempo de Abraham quizás no tenía esto. Y era necesario que Dios le hablara con voz audible y que le oyera. Pero hoy, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través de otras personas y a través de las circunstancias. Y como Él siempre nos está hablando, y nosotros nos hacemos los cabezaduras, quizás la forma más común de la cual Dios nos habla hoy a través de las circunstancias. ¿Tenemos situaciones difíciles? Sí, tenemos situaciones difíciles. Y el Señor quiere atraer nuestra atención. Y está nuevamente el clamor de Él. Nuevamente no, desde la creación está el clamor de Él. Oye mi voz, escucha. Como dice el Salmo 81, en el versículo 8. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. Si tan solo me escucharas. Salmo 81, versículo 8. Y el 13 dice, si mi pueblo tan solo me escuchara, si tan solo anduviera en mis caminos. El clamor de Dios cada día para que nosotros le escuchemos. Ahora, que ya sabemos cómo Dios habla hoy, ¿cuál es nuestra tarea? Tratar de escucharlo, estudiando su palabra. Si estamos pasando por una situación difícil, tratar, en vez de poner, porque somos muy buenos para pelear con Dios, ¿verdad? ¿Usted no? ¿O quizás yo nada más? ¿Será que el pastor José es el único que se faja con Dios de vez en cuando? Para utilizar un término cubano, fajarse es pelear. Quizás esa situación difícil por la cual usted y yo estamos pasando, en vez de pelear con Dios, tratar de ver qué me está queriendo decir Dios. ¿Qué está queriendo? Dios está tratando de atraer mi atención hacia Él. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Una situación quizás de no hay armonía en su hogar, falta de perdón quizás. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Una quiebra financiera? ¿Qué te está queriendo decir el Señor? Te di recursos y los administraste mal. Vuélvete a mí. Yo soy tu proveedor. Y así podríamos seguir diciendo malas situaciones en las cuales Dios quiere atraer nuestra atención y nos está hablando. Porque Él es nuestro proveedor. Así que usted puede subrayar ahí en su Biblia Salmo 81, versículo 8
y Salmo 81, versículo 13. Subráyalo y medítelo esta semana. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Cómo hago para escuchar la voz de Dios? Lo hemos visto ya. Por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, a través de otras personas que nos aman y a través de las circunstancias. La próxima semana vamos. Miren, este va a ser una serie, no va a ser una enseñanza nada más el día de hoy, va a ser una serie de enseñanzas donde vamos a estar profundizando cada vez más acerca de este tema. No se pierda el próximo domingo. El próximo domingo vamos a ver el propósito de Dios al comunicarse conmigo. ¿Qué quiere Él? ¿Cuál es el propósito de Él? No voy a hablar por hablar. El Señor no habla por hablar. Nosotros hablamos por hablar. El Señor a veces necesita que vayamos y le digamos a alguien, Cristo te ama, y nos ponemos a hablar del partido de fútbol. Nos ponemos a hablar del partido de béisbol. Y el Señor está diciendo, háblale de Jesús, háblale de mí, háblale de Cristo Jesús, háblale de la salvación, háblale de mi sacrificio. Y nosotros estamos hablando de fútbol, y de Messi, de Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con lo que decimos, porque Dios puede querer también usarnos para hablarle a alguien un mensaje que viene de Él, y nosotros no, estamos entretenidos en otras cosas. Así que meditemos en eso esta semana. Le voy a pedir al grupo que por favor pase adelante. Y tengamos eso en mente, Dios es real. Dios es real. Y también es real que Él quiere que escuche su voz. Y es un clamor de Él para que nosotros escuchemos la voz de Él. Lo dice claramente Salmo 81, versículo 8 y versículo 13. Escucha, pueblo mío, mi voz. Padre Santo, te alabamos, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos las gracias, oh Padre Celestial, porque aún el día de hoy tú quieres que escuchemos tu voz. Por tu infinito amor sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a estar atentos, que nuestros oídos espirituales se despierten, que podamos tener la disciplina de estudiar tu palabra y tú nos hables a través de ella, que tú nos hables a través de tu Santo Espíritu, que tú nos hables a través de personas piadosas, personas de Dios, que traigan un mensaje puntual tuyo hacia mi vida. Y a través de las circunstancias, Señor. Aunque las situaciones sean muy difíciles, Señor, tú estás tratando de decirnos algo. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que nos están viendo por las redes sociales. Que podamos interiorizar este mensaje de la prontitud, de la emergencia con la que nosotros debemos proceder a aprender a escuchar tu voz, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Esperando
nos levantas. Él es un Dios misericordioso, que tiene piedad y tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y si hemos pasado mucho tiempo sin tratar de escuchar la voz de Dios, es un buen tiempo para que empecemos a cultivar esa disciplina de tener comunión con Él, y entonces podremos escuchar la voz de Dios. No necesariamente audible, aunque Él también habla audible, pero sí, como vimos, a través de otras personas, a través de las circunstancias, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través de un versículo que Él nos trae a nuestra mente. Entonces, Dios sí habla hoy, y Dios es real. Dios es real, como la anécdota que traía. No es una anécdota, es una historia real que sucedió, la leí hace poco. Anuncios. Hoy no tengo a mi secretaria que me decía cuáles eran los anuncios, pero los sábados estamos orando de 10 a 11, una hora. Estamos orando por las diferentes necesidades, por la iglesia en habla hispana y la iglesia de Inglés, y por las diferentes circunstancias que se presentan. Vamos a orar para que esta semana el Señor nos guarde, nos cuide, nos guíe, nos proteja, pero sobre todo que el Señor nos hable, que podamos escuchar la voz del Señor como veíamos en la enseñanza. Padre Santo, te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre, te damos las gracias, Señor, por este mensaje, Dios, en el cual cada uno de nosotros aprendemos, porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Tú nos enseñas, Señor, cada día de nuestra vida. Tú quieres decirnos algo, tú quieres enseñarnos algo. Oh Santo de Israel, ponemos esta semana en tus manos. Que sea tu bendición, tu gracia, tu misericordia, tu provisión sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de las personas que nos están viendo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén.